Chicos, está increíble que hayan hecho clic en este vlog del taller. Como saben, ahora vamos a hablar con más detalle sobre cómo vamos a taladrar o perforar el disco de freno. Sí, vamos a explicar con más detalle cómo vamos a hacer las cosas a partir de ahora, porque nos hemos dado cuenta de que hay muchas preguntas sobre cosas específicas, cómo hacemos las cosas, por qué las hacemos, así que ahora vamos a hacer un pequeño vlog del taller sobre esto para ustedes. Seguro piensan que esos gemelos están locos. ¿Por qué perforamos agujeros en un freno de disco? Bueno, les voy a contar exactamente. Los discos de freno en realidad siguen siendo siempre del mismo material. Lo único que puede variar es que tengan agujeros o ranuras. Esto lo hacen básicamente para que el calor pueda disiparse bien. Durante un frenado fuerte con un vehículo, en realidad se genera calor entre la pastilla de freno y el disco de freno. Así que tienes que imaginarlo. Gracias, asistente. Se genera mucho calor. Las pastillas de freno están hechas básicamente de partículas de carbono. Y esos bloques están pegados entre sí con pegamento, esas pequeñas partículas de polvo, así es como debes verlo. Y cuando se calientan mucho, se genera un poco de gas. Y ese gas no puede ir a ningún lado, por lo que, ¿cómo decirlo? La pastilla de freno se pone completamente roja y muy cristalizada. Y lo más importante es que esos gases que se liberan durante la fricción de la pastilla de freno sobre el disco de freno, que esos puedan salir, lo que también permite que el calor se disipe y así se enfría de inmediato. Bueno, eso lo vamos a hacer perforando agujeros. Este es un proceso muy sencillo, así que pon atención a cómo lo vamos a hacer. También compramos un compás, sí, porque en nuestro taller aún no teníamos un compás. Pero este lo necesitamos para, básicamente hacer una plantilla, para saber cómo vamos a perforar los agujeros. Entonces, sí, puedes perforarlos de diferentes maneras. Puedes perforarlos en ángulo, puedes perforarlos rectos, puedes hacer agujeros alargados. Lo más importante es cuando los perforas. Que no lo hagas contra una de esas conductos internos de ventilación. Como puedes ver, aquí pasan esos conductos transversales, conductos de ventilación. Lo más importante es que no debes perforar ahí, porque entonces el freno realmente pierde su fuerza, o sea, su firmeza. Si tienes que hacer agujeros, no los hagas cerca de una de esas ranuras, hazlos en el centro de ellas. Y si haces eso, el freno realmente no pierde su firmeza. Lo que vamos a hacer es un esquema, o sea, un plan de cómo queremos que quede el perfil. En un momento regresamos con ustedes. Así que, como acaban de ver, ya determinamos dónde van todos los agujeros. Es sobre todo mucho trabajo de medición, verificar. Así que todavía no es definitivo, porque siempre puedes corregirte cuando ya lo tienes puesto en el disco de freno. Siempre puedes revisar si los agujeros están bien centrados. Tomamos el disco de freno trasero del Gallardo para darles un ejemplo de cómo está armado todo esto. ¿Dijiste que este era un disco de freno trasero? Sí, y aún así es más grande que el disco de freno delantero del Honda. Sí, tienes toda la razón, pero lo que notamos de inmediato son los conductos de ventilación del Lamborghini. En ese disco van en diagonal y en el nuestro van rectas. En nuestro caso, es más fácil perforar completamente los agujeros y por eso cambiamos nuestros planes. Así que en lugar de solo hacer los agujeros en nuestro disco de freno, los vamos a perforar completamente. Así también podemos trabajar del otro lado. Pero pon atención a lo que acabamos de decir, que no vayas a tocar esos conductos. Así que piénsalo 2 veces antes de hacerlo. Tienes que hacerlo conscientemente y estar concentrado, porque si no, realmente puede salir mal. Mira, como puedes ver en el Lamborghini, está completamente perforado y sí, esto funciona mucho mejor para la refrigeración, porque el calor puede escapar a través del disco de freno, saliendo por los conductos hacia afuera, en lugar de solo hacer un pequeño agujero para recogerlo y luego liberarlo durante la rotación. Así que en realidad funciona 100 veces mejor si los agujeros están completamente perforados y por eso, obviamente, cambiamos nuestros planes. Así que también vamos a perforar nuestro disco de freno. Eso es lo que vamos a hacer en un momento. Lo único que queda ahora es hacer los agujeros. Recortar, colocar sobre el disco de freno, revisar todo y entonces puede comenzar la perforación.
Bueno, ya hicimos nuestra plantilla, la marcamos en el disco de freno tal como debe quedar. Sí, va a quedar súper chido. Solo para que quede claro, tú puedes decidir si quieres perforar 2 agujeros, 3 agujeros. Yo no haría más de 3, porque entonces las distancias se vuelven muy pequeñas y la superficie de frenado se hace muy delgada. Así que no lo haría, no más de 3. Pero también ves en fotos que a veces hacen 3 y solo los perforan un poco, no completamente. Así que eso también se puede. Pero bueno, ya determinamos qué tan grandes deben ser los agujeros. Son nada menos que 5 milímetros porque lo copiamos del Lambo. Y sí, yo supongo que esa es una medida estándar para perforar esos agujeros. Les voy a contar algo súper genial. Compramos una taladro de columna de 1983. Chicos, mírenla aquí. Esta es nuestra nueva taladro de columna. Bueno, nueva, es del 83. Y con esto vamos a, hacer los agujeros. Taladramos en nuestro disco de freno para perforarlo, por supuesto. Y ya le puse una broca de 5 milímetros. Así que ahora vamos a empezar a taladrar cuando Dani termine de marcar, especificando exactamente dónde debe ir. Y tú también lo revisaste, ¿verdad? Yo también lo revisé y ahora realmente puedes ver claramente cómo va a quedar. Así que todo va a salir bien. ¡Hagámoslo! ¡Vamos! El aparato está configurado. Es hora de empezar a taladrar, chicos. Bueno. ¿Por qué no lo dije? Soy un gran aparato de succión prolijo. Wow. ¿Tú esperas? No, haz el agujero. Espera, no te mires en los lentes. Así. Ese fue el último agujero. Esto poco a poco empieza a parecerse a un taller de metal, chicos, donde podemos hacer todo aquí mismo. Pero nunca pensé que terminaría perforando agujeros para frenos en un disco de freno, de verdad. Está muy loco. ¿Y quién me va a decir que estos son Brembo o Bosch? ¿Ventilados? Perforados. Todo completo. Lo que sí es recomendable es usar una broca escalonada pequeña para quitar los bordes afilados. Eso es lo que vamos a hacer ahora, porque realmente notamos en este lado que todavía está bastante afilado. Esto que ves es un daño leve en la capa protectora del disco de freno. Esto no afecta el rendimiento. Con frenar una vez, esto queda completamente liso. Así que no te asustes por eso. Pero lo que vamos a hacer ahora es, con una broca escalonada, simplemente quitar las rebabas de todos los agujeros uno por uno. Y así habremos creado nuestro propio disco de freno ventilado y perforado. Pero piénsalo 2 veces antes de hacer esto, porque realmente debe hacerse con precisión. Así que esto es una advertencia para ustedes. Nosotros revisamos todo 2 veces. Todos nuestros agujeros están exactamente en el centro de nuestros canales de aire. Así que no puede salir mal. Ahora voy a buscar una broca escalonada y luego vamos a seguir perforando. Eso fue mi cabeza contra el gabinete, la puerta del gabinete. Acabo de quitar el disco de freno de la Honda, porque tenemos que perforar esto una vez más. Y luego les vamos a contar un poco más de información sobre la perforación. ¿Vamos? Bueno, chicos, entonces el proceso ya terminó. La perforación
O sea, perforar tu disco de freno. Lo más importante es que hagas una plantilla. Eso es lo que les mostramos cómo hacer. Y lo más importante es que así obtienes un disco de freno derecho y uno izquierdo. Y por supuesto también tienes que voltear tu plantilla, porque en el lado derecho tienes la rotación hacia la derecha y en el lado izquierdo gira como si fuera hacia el otro lado. Los agujeros que perforamos en el disco de freno son 5. No sé si eso varía mucho de otras marcas, pero en Lamborghini son 5 y eso es lo que usamos. Así que creo que eso lo tienes que ajustar tú mismo. Yo no los haría demasiado grandes, tampoco demasiado pequeños, así que sí, tal vez 5 también sea la mejor opción para ti. Además, ¿te pareció útil este video? No olvides darle like y por supuesto, suscribirte. Esto fue un vlog de taller y elegimos conscientemente no hacerlo en un video principal, porque de otra manera un video así se volvería demasiado largo. Y así puedes simplemente hacer clic si te interesa este episodio. ¿De verdad crees que estamos locos? Dímelo en los comentarios. ¿Harías esto con tu propio disco de freno o simplemente comprarías uno perforado, nuevo? Por supuesto, también podríamos comprar discos de freno nuevos que ya estuvieran perforados, pero esto es divertido para el contenido. Podemos mostrarles cómo funciona, por eso elegimos hacerlo de esta manera. Y por supuesto, es un Honda armado con bajo presupuesto. Y bajo presupuesto significa construido de manera económica. Y sí, aquí realmente creo que tal vez en total, déjame ver, 100 euros sí, ahorramos 100 euros porque nosotros mismos perforamos los discos de freno. Pero ten en cuenta que esto realmente es un trabajo minucioso. Perforar, marcar, hacer una plantilla. Es bastante laborioso, así que en cuanto a las horas, no te sale rentable. Así que, si simplemente no tienes tiempo para esto, mejor compra discos de freno perforados. Y esto lo hicimos principalmente por el contenido. Así que, como dijo mi hermanito hace un momento, ¿te gusta esto? Haznoslo saber, dale like, suscríbete y entonces seguimos con el Honda. Vamos.